Una de las series que me estaba debatiendo es si incluir o no en esta edición de Problemas de Animes de otoño 2019 era Babylon o Kabukicho Sherlock. Pero bueno, la segunda no mostraba mucho argumento, ¿no? Ya me temía que fuera episódica. En cambio, Babylon, pues creo que si bien he visto comentarios que la gente dice, bueno, si te gustan los procedurales te van a gustar esta serie. Aún así siento que al menos muestra un misterio interesante. Obviamente puede ser un misterio que mientras vemos que avanzan los capítulos pueden abarcar muchas cosas y al final pues como que sentirse pretenciosa en ese aspecto. Que ocurre mucho también, ¿no? Pero creo que al menos en esos tres primeros capítulos que se ha soltado Babylon, así como pasó con Vinland Saga en la anterior temporada, nos ha pintado más que nada cuál sería el rumbo que tomaría la serie. Así que primero sería ir con nuestras impresiones de esta. Yo diría que al menos hasta el tercer capítulo, a ver, primero van construyendo el misterio, va obviamente incrementando su nivel, en cada capítulo va abarcando más cosas, y ya llegando al tercero, pues creo que estaba al menos en mí claro que era una especie de Psycho Pass con Suicide Club. Psycho Pass por el hecho del contexto y Suicide Club por el motivo que hace que acá los personajes se muevan o como que es lo que van a estar detrás viendo cómo es que se llega a ese punto. En tu caso, Jordi, ¿qué te han parecido estos capítulos que nos ha soltado la serie? Y si este formato ha ayudado a que uno pues pueda prestarle atención, porque yo me pregunto, si hubiera soltado solo el primer capítulo, ¿hubiera llamado la atención de la misma manera? Es una muy buena pregunta, ¿no? O sea, sin duda a mí me ha jalado un poco aunque ya estaba en mi radar esta serie, ya había escuchado que podía ser una serie buena, tal vez no le había dado tanta consideración, pero simplemente el hecho de ver los tres capítulos ahí disponibles para poder verlos, como que te da otras ganas. Es decir, ah, vaya, o sea, puedo simplemente seguir de largo si me gusta esta serie. Ah, y eso me parece que sí, como dices tú, ha tenido cierto jale. Además, por el hecho mismo del arco que te están poniendo, el hecho de que te haya todo un misterio y ese tipo de cosas, te da ganas de seguir viendo la serie, ¿no? O sea, eso es aprovechar justo lo que tu estrategia de mandarte los tres capítulos de una, me parece que sí le funciona. Porque acá mismo estábamos debatiendo si verlo o no, y tener tres episodios nos da muchas más de qué hablar de esta serie que de las otras. De los otros teníamos que esperar, no sé, también tres semanas para poder comentarlos bien. Tal vez desde ese lado sea un poco injusto. Pero en fin, ya estamos acá, me parece que ya estamos enganchados. Yo por lo menos estoy bastante enganchado con esta serie. Porque o sea, escribir una serie de misterio tampoco es que sea fácil, ya lo comentamos en algunos otros animes. Tienes que saber enganchar a tu audiencia, darle ciertas pistas, darle ciertas cosas para que la gente eh, se quede pegada a la historia. Me parece que esta serie sí lo ha sabido dar, sobre todo al final del primer episodio. Y bueno, ya te termina con más o menos una buena. O sea, un buen punto de cerrada. Al tercero ya más o menos tienes una idea de cómo van las cosas. Y me parece que suele jugar bastante bien. Ahora tú me mencionas que parece un Psychopath. Sí, tal vez por el hecho de que tiene un poco de investigación ahí, sí, medio policíaca. Yo diría que me recuerda más bien a un poco a Death Note, o por lo menos al principio me dio esa impresión, porque había todo este tema relacionado con las muertes y con algún elemento sobrenatural que por ahí me parece que te podrían llegar a poner. No, no sé si tú estás de acuerdo con que lo mostrado hasta ahora es más sobrenatural o más tirado para ciencia ficción. Yo creo que es más que nada al lado de la ciencia ficción por los elementos que te ponen acá, ¿no? Te dicen que hay una droga, algo por el estilo. A mí también me parecía desde un principio que era alguien quien hacía eso, o sea, que por eso me recuerda a Social Club en el hecho de que ahí ocurre lo mismo y acá ya vamos a lanzarnos con los spoilers que es eh, al final del tercer capítulo pues se revela que cuál es el objetivo de este nuevo
distrito o nueva región que piensan crear acá en Japón es controlar la muerte. Y por eso hemos visto en los anteriores capítulos escenas de suicidios que no tienen mucha explicación y a veces una persona cerca ahí merodeando. Y con esto pues entonces uno puede, como digo en mi caso, suponer que alguien estaba detrás de eso, alguien tal vez los convencía de que suicidarse era bueno, ¿no? Y en eso me recordó a Suicide Club. Puede ser, sí, tal vez el método, ahí habría que ver cómo lo desarrollan luego. Pero, por ejemplo, en este caso de la película, es una película de terror japonesa que menciono, pues se parece que era entre sobrenatural, pero tampoco había un elemento como tal, ¿no? Era más que nada un grupo de niños quien convencía a las personas que hagan esto. Entonces, no es que había una criatura o algo por el estilo detrás. También como que si bien no había algo de ciencia ficción, entonces, ¿cómo se podría ubicar, no? En ese caso creo que el elemento podría ser esa droga que mencionan, que se estaría desarrollando. Así que al menos por ese lado para mí sí creo que puede ser más ciencia ficción. Y bueno, con esto, ¿qué es lo que ocurre en estos capítulos? A ver, no vamos a comentar necesariamente qué ocurre en cada cosa, porque si bien la investigación en un principio creo que es parte medio aburrida, ¿no? Incluso uno de los personajes pues que acompañan a cada protagonista pues dice, oh, vamos a tener que hacer esta auditoría o investigar todo esto, no va a tomar semanas. Incluso creo que su deseo de que eso se vuelva algo más interesante, que incluso llegue a a investigar a políticos, se termina cumpliendo. Poco también para su pesar, ¿no? Viendo el destino que le depara. Es que algo que empieza, como digo, investigando unas cuentas en una farmacéutica, me parece. Es que esto ya lo vincula a encontrar a una persona que vemos que está muerta porque al parecer se suicidó. Se había puesto, creo que un gas sedante o algo así, ¿no? Pero a voluntad, entonces hasta el punto de pues, que eso ya le provocó la muerte. Pero como no había ni resistencia ni nada, pues se llegó a la conclusión de que sería un suicidio. Eso es al menos con lo que ya disparan las otras cosas para la conclusión de este primer episodio, que es sorprendente porque, como bien mencioné, este acompañante termina muerto. Y obviamente ya o el personaje conociéndolo pues ve eso de que es imposible, cómo va a morirse así de la nada, cómo va a perder la voluntad de vivir y cosas por el estilo, porque estaba más bien muy entusiasmado con este caso. Y es ahí ya que empieza la investigación a más profundo, y esto con ayuda de otros miembros pues va viendo que lo dirige a un candidato. Y es en el segundo capítulo que vemos cuál es el contexto de esta historia. Se está creando un nuevo distrito que se llama Shiniki, el cual pues están en unas elecciones. Van a ser las primeras elecciones, van a verse quién va a ser el alcalde acá. Y bueno, las investigaciones, como menciono, va dirigida hacia esa persona, a quien están liderando las encuestas, parece. Y con esto pues descubre una red de que estarían traficando con votos o usando prostitutas para conseguir los votos. Y es acá que creo que hay una escena muy interesante que hizo que se ha resaltado, al menos así visto en cuentas que sigo de Twitter, que ven animes y más que nada ven los detalles técnicos y todo. Es la entrevista que tiene a una de esas chicas, que es más que nada, si bien el protagonista piensa que está en control de esa situación, es ese personaje quien termina controlándolo a él. Y al final pues termina saliéndose con la suya porque escapa y no obtiene su manifestación o su declaración, y por ende pues un cabo suelto. Y yo creo que es esa parte, como digo, ya me dio el trasfondo de que al menos a mí me hizo pensar que fuera un Psycho-Pass, ¿no? Con otro objetivo, porque en Psycho-Pass pues vemos que es, creo que, no sé si es la capital de Japón o alguna parte de Japón, pero también es como que solo en ese lugar, ¿no? Se están haciendo estas pruebas con ese sistema. Y acá más parece eso mismo, ¿no? Así que yo de ver esa parte, si bien he comentado ya, se puede decir en generalidad, ¿no? Del primer y segundo capítulo, que te ha parecido.
A mí sí me gustó porque empezaban como tú dices un poco doble plano con toda esta cosa de que va a ser una investigación ahí a la farmacéutica, no, no sé qué vaina, pero la cosa es que simplemente tenían como que leerte un montón de papeles y dices, bueno, pero esto no va a llevar a ningún lado, y ya te empiezan con lo de los homicidios y ese tipo de cosas, y ya cuando lo termina matando ahí al amigo me pareció bastante sorprendente, porque cómo es posible que el amigo se muera así de la nada cuando acaba de estar hablando con él, ahí va a ser un punto bastante fuerte, y encima que el detective principal va a tener todos los motivos para ir detrás de los asesinos, ¿no? Porque esto él será el patita el que se haya terminado matando, pero daba la impresión de que en ningún momento había sido así por voluntad propia, sino que más bien lo habían encaminado hacia ese tipo de cosas, ¿no? Ya llegando el segundo episodio, sí, la escena que dices tú, toda la entrevista o la declaratoria o la conversación entre el personaje principal y la chica, que bueno, después nos enteramos más cosas sobre ella, me pareció bastante extraña, ¿no? Bastante interesante, por un lado tal vez fascinante por todas las cosas que hablaban y cómo él trataba de obtener información, pero en realidad no encontraba absolutamente nada, y era la chica la que en realidad estaba sacando todas las cosas y midiéndolo. Después, también cómo se escapa de esa manera tras prometerle una cosa que no cumple, y ella simplemente se va. Después nos enteramos de que como que no hay nadie que haya hablado con ella y después haya sobrevivido, pero el personaje principal sí lo hace, y eso ya te revela que algo de especial debería tener. Encima ha sido hecha de tal modo que todas las escenas están mostradas con unos planos y unas cosas a veces un poco inquietantes, pero que te ayudan bastante a que uno se quede enganchado con esa escena. Así que desde ese lado a mí ya me tenía enganchado. Bueno, ya en el tercer episodio se revelan más cosas que tal vez no estoy ahorita tan de acuerdo con todo ese tipo de la trama política y las cosas que le dicen a él que haga, y que aguante, ¿no? Eso de simplemente seguirle los planes al actual alcalde para que pongan a otro, y todo ese tipo de corrupción, que es una cosa que el patita, si bien no llega a aceptar, tampoco es que se ponga inmediatamente en contra. Pero esa trama política un poco que también se pasa de lado y se pasa más a esto de la muerte y del suicidio, que quiero ver cómo van a terminar haciendo, porque hasta ahora es el punto principal que tiene la serie. Ya han como que revelado para el tercer episodio ese tipo de cosas, y que deberían hacerlo bien, porque si no nos va a perder. Algo que quería destacar en la escena de la entrevista que ocupa la mayoría de este segundo capítulo es los cambios de formato. O sea, te das cuenta que son widescreen, luego el formato antiguo, ¿no? Y todo eso es como que le da un plus. Ya, los otros ángulos y esa escena en la que, pues, cuando está contando qué hizo aquí con esos señores, ¿no? eh, que lo conoció y dice que se enamoró de ellos a primera vista y todo. Obviamente, pues estaba ejerciendo acá la prostitución, pero hace esta escena con las manos, ¿no? Que obviamente está como si estuviera practicando. Bueno, se entiende, o sea, está siendo sugerente, pero aún así como que me gusta el recurso que es, o sea, no es como que vamos a hacer así, pues, cerdos, ¿no? Y vamos a ponerlo de una manera burda, ¿no? Por el contrario, tiene un buen gusto y al mismo tiempo, pues, como bien mencionas, toda esta... Creo que el personaje se perfila como ser alguien muy retorcido y al final no descubrimos qué es lo que quiere hacer, ¿no? Es como que bien extraño. Porque podría decirse, están usándola como otras chicas, pero luego vemos que no es así. Ya en el tercer capítulo al menos, parece que es alguien más importante. Y ese segundo capítulo creo que también termina con algo que va a ser relevante para el personaje. Como bien mencionas, ya en el tercero le da más detalles sobre esa situación política, sobre las elecciones. Y es que, si bien tiene el apoyo de su jefe acá, ¿no? Dicen, bueno, pues vamos para que presentes tu caso, ¿no? Tu investigación. ¿Y quién está en ese lugar? ¿A quién invita? Al sujeto que está investigando. Y es como que, entonces, ¿qué hago? ¿He entendido una trampa?
que no tiene sentido ya que diga nada, porque no voy a poder decir nada, ¿no? Entonces ya no... yo creo que da menos a mí la sensación de que le estaba teniendo una trampa. Y al final era como que... para que no diga nada, ¿no? Pero ya en el tercer capítulo pues nos detallan que efectivamente si bien estaban haciendo esos tráficos de votos, no era para que él gane, era para que gane su competidor. Y eso es algo sorprendente, porque si bien el personaje, como nos define en el segundo, busca en la justicia, que se hagan las cosas correctamente, pues de cierta manera acá es como que le estuvieran así sacándole la vuelta a eso mismo, ¿no? O sea, no están beneficiándose ellos, están beneficiando a otro, pero aún así es como una especie de experimento este nuevo distrito. Y mientras sucede eso, pues ¿qué ocurre con esta otra chica? Bueno, pues las personas que estamos viendo o que han estado viendo que serían distintas prostitutas, en realidad todos son la misma persona, pero usando disfraces que eso es lo que me parece bien extraño, ¿no? Porque no es como que, bueno, simplemente se cambió de peluca y ya pues cambia, ¿no? Sino que al menos creo que en algunos casos sí era un poco bien distinto, ¿no? Entonces, ¿qué usará ahí? No sé si será otra cosa, ¿no? Que estará en juego, o alguna tecnología puede ser, pero ya es en esa última parte que vemos que el candidato al cual pues estaban buscando los votos logra ganar y con esto pues da un anuncio en el cual pues empieza diciendo cosas grandilocuentes como anteriormente el ser humano cuando descubrió el fuego y pudo controlarlo es que pudo avanzar, pues ahora ¿qué es lo que podemos controlar que nos pueda permitir eso? La muerte. Y con eso pues vemos ahí un grupo de personas en un edificio lanzándose. Y si bien te puedes suponer que cayeron y se hicieron ahí mazamorra, pero no te lo muestra tampoco. O sea, tampoco peca de ser un shock value. O a veces que alguien podría encontrar eso y decir, ay no, shock value, no me gusta. Es una mala serie, cosas por el estilo. Acá no hace eso. Y lo cual me parece inteligente también. Y eso de ser casi un procedural, pues no habría ningún problema, creo yo. Pero es con lo que termina ese capítulo. Y creo que al poner la valla muy alta de en cuanto a qué es lo que quiere abarcar, para mí sería un problema luego que o quiere irse más arriba o ya termina siendo ridículo, ¿no? Y ese es el problema que podremos encontrar ya en Babylon luego. Los indicios que yo encontraba en lo que nos mostraba, por ejemplo en el opening que es bien cortito, no lo consideraría casi ni un opening, pero aún así nos presentan el título y todo. Había una escena o una imagen de ese reloj ¿cómo se llama Jordi ese reloj? Creo que es el reloj del fin del mundo. Ujú. Algo así. El mismo que utilizan bastante en lo que es Watchmen, si no me equivoco. Ajá. Y es ahí pues que a mí me hizo pensar Babylon y esa imagen como que quiere ir más allá, o sea, no solamente va a ser algo simple como que un caso o algo que concierne a un país o algo de corrupción, no, sino como que puede abarcar más cosas. Y con el tercero pues ya se cumplió esto, ¿no? Así que, no sé, Jordi, que si me comentas un poco qué demás te ha parecido este tercer capítulo, o al menos esos detalles que vemos. El primer capítulo es el que más expectativas me dejó, ¿no? Porque, como bien mencionas tú, te corta el anterior con el alcalde ahí entrando a donde está el inspector. Igual que tú, yo pensé que esto va a ser una trampa, una cosa así, que es lo que le van a hacer, le van a decir que toda su investigación en realidad es por las puras y que simplemente se calle, ¿no? O sea, lo van a coaccionar para que simplemente entierre la investigación y trate de no decir nada, pero sin embargo te salen con esta de que si bien no están los dos, o sea, el detective y el alcalde en la misma zona, como que sus intereses están un poco alineados,
porque los dos han sido víctimas de alguien que los ha tratado de estar manipulando. Después te meten a este político al que va a ser el nuevo alcalde y te lo presentan como que el candidato joven, que es el buen tipo, iba a ser bueno, iba a cambiar la ciudad, iba a llevar todo por bien. Parecía ahí eso sí, campaña contra política, y después te resultó ser un mentiroso que estaba incitando toda la cosa de la violencia y los suicidios, pero no te deja en ningún momento claro si ha sido él o ha sido la chica en realidad la que está detrás de todo, porque también te sugiere el hecho de que la chica es la que maneja las cosas y la que convence a las personas. Así que yo me imagino que debe haber sido la chica también la que le lavó el cerebro aquí al nuevo alcalde para que haga este tipo de cosas. Ahora, ¿con qué finalidad va a hacer esto? ¿Qué es lo que van a decir? ¿Con qué excusa te van a salir para justificarse todo ese tipo de cosas? Aún está probarse. Comparto lo que tú dices de hacia dónde va a apuntar esta serie. Si realmente al meterse en un tema tan complicado como el que está trabajando, lo va a saber hacer bien, va a saber cerrártelo, porque está bien difícil esta cosa, ¿no? O sea, una conclusión satisfactoria no me parece algo fácil de llegar. Puede meter la pata, puede hacer las cosas mal, puede sacarte con una tontería. Eso está bastante claro y lo tenemos claro desde el principio. Ojalá no sea así, porque lo que nos ha mostrado en estos 3 capítulos ha estado bien. Como tú dices, no ha tenido shock value. En eso sí lo puedes hacer diferente de Psycho Pass. O sea, Psycho Pass sí tiene ese momento en que te metía shock value. Sin embargo, esta serie no lo ha mostrado. Me parece que ha sido bastante sutil en ese tema, como tú has estado mencionando en las entrevistas con la chica y las cosas que hacía con los 3 tipos, o la gente suicidándose, ¿no? Te ha podido dar una escena mucho más cruda del primer tipo que encuentran suicidado, el médico. O sea, eso pudo haber sido mucho más fuerte. La misma muerte del amigo del inspector, eso también pudo ser fuerte. Y sin embargo, dio el mensaje que tenía que dar y en ningún momento te dejó con una escena de esas horripilantes simplemente por ser fuertes y simplemente por ser shock value. Eso se puede decir que es uno de los puntos positivos que encontramos en esta serie. Los negativos sería en todo caso hacia dónde ir, ¿no? Pero creo que hasta el momento el tercero diría que no. Por ejemplo, la animación me parece que está correcta, no me parece tan alucinante, por ejemplo, los diseños ni nada, pero es como que quieren centrarse más en la historia, pero aún así tampoco es como que llega a verse mal, ¿no? Como tal vez uno puede encontrar en los isekai típicos de la temporada, que hay algunos que terminan ya dibujándose o viéndose muy mal. Así que con eso creo que es más que nada lo que encontramos en Babylon. Definitivamente creo que es una serie la cual hay que seguir. Y acá yo quiero lanzar mi teoría al menos. Si bien nos menciona acá, ¿no?, que hace esta similitud entre el fuego y la muerte, pues entonces creo que lo lógico sería que al controlar la muerte, pues puedan controlar también el hecho de no solamente de morir, sino tal vez de vivir o renacer, algo por decirlo. O sea, porque siento que el control debería ser de esa manera, ¿no? No solamente que porque acá más bien se vería como que alguien controlara la muerte de los demás, que yo creo que es esa prostituta en colusión con alguien, porque creo que, como bien mencionas, los políticos que en un principio le dijeron acá a nuestro protagonista que también es importante su nombre, es Sensei Saki, porque en el segundo capítulo pues notan eso que su nombre significa hacer las cosas bien, y entonces es eso que parece que ha dictado su destino, ¿no?, de cierta manera. Es que vemos que esos políticos también fueron engañados, porque su reacción es como que, oh sí, bien que hizo esto, sino es como que también tiene la misma expresión que el resto de la gente, ¿no? Es como, oh, no debía haber pasado esto, así que ¿quién habrá orquestado todo eso? ¿Será esta mujer? Porque en el póster al menos sí sale su rostro con los personajes acá, ¿no?, que ya hemos visto hasta el momento. Así que es no solamente creo alguien quien está ayudando a otro a realizar su objetivo, sino puede ser ella tal vez quien ha organizado todo esto. Esas son las preguntas que resolverá esa serie. Y sería interesante ver así tal vez en distintas temporadas, ¿no?, otros animes que empiezan con 3 episodios o algo así, un poco para
para ver, ¿no? Cómo van avanzando, cómo se van perfilando, porque a veces, bueno, la regla de los 3 episodios, y si bien la serie te lo ahorra un poco en vez de estar esperando el tercero, pum, te suelta los tres, bueno, pues mejor aún. Así que bueno, Jordi, y si tienes algún comentario más de la serie o algo que quieras destacar. Podemos decir que esta serie tiene referencias a yoyos con el mensaje ese del pato. ¿Cómo? No, ¿Cómo no, vamos así? con todas las Fs esas, no es una referencia a yoyos, porque eso de que es F de femenino, por lo tanto mujer, no me terminó de cuadrar. Sí, esa parte creo que ocurre al final del tercero, ¿no? Y es como que... pero el punto creo que sería por qué haría tantas F, ¿no? Entonces no... Sí, creo que fue un momento no oportuno de traer eso a colación. Podría ser más que nada porque, mira, de su edificio entró alguien, ¿no? Porque creo que tenían la grabación de eso y ahí podían sacar, bueno, es esta misma persona disfrazada y ya está. Sí, ojalá no haya más momentos porque puede ocurrir luego así que te ponen así cosas que posteriormente tengan más relevancia o ahí como que encaje esa pieza, pero como que se sienta un poco forzado que lo traigan recién ahí, o que es en el clásico flashback o eso y entorpezca un poco la historia. Creo que al menos ha habido muy poco de esos elementos acá, así que ojalá se mantenga con ese ritmo, ¿no? Y bien, entonces creo que nada más esperar cuál será el siguiente paso que aborde, porque ahora que ya tenemos casi el panorama, pues cada episodio terminará de alguna manera, o sea, yo creo que sí cada episodio va a terminar con un cliffhanger o con algo así, que te replantee todo lo que has visto, pero tampoco como que se vaya tan arriba, ¿no? Porque si no luego van a decir que esto pues es la solución al universo, o algo por el estilo, y no, ya sería totalmente ridículo. Muy bien, entonces con esto pasamos al siguiente bloque.